¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de nuestra parte. Estamos aquí una vez más desde nuestras instalaciones locales de la Iglesia de Cristo, Casa de Misericordia, Ministerios de Ebenecer, Tijuana. Esta vez, hermanos, estamos llevando el discipulado desde aquí para sus casas, para la edificación de sus vidas. Y esta tarde, hermanos, como usted sabe, hemos estado buscando la manera que nos acompañen para trasladar esta enseñanza que sé que va a ser de bendición para sus casas. Esta tarde está con nosotros el hermano Roberto, que los va a saludar, y también a nuestro hermano Manuel, que viene desde las lejanas tierras de Rosarito. Así que, hermano Roberto, salude al pueblo. Buenos días, hermanos. Sonría, que Cristo le ama, como dijera Gigi Ávila. Estamos nuevamente aquí dándoles saludo, deseamos verlos pronto y reciban en esta mañana la enseñanza que no hemos dejado de impartir para que podamos seguir siendo crecidos en una doctrina sana y básica que es necesaria para el crecimiento. Dios les bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición para mí estar aquí. Reciban un saludo. Espero ser de bendición y un saludo hasta allá en sus casitas. Pónganse cómodos y escuchen palabra de Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que esta tarde, a diferencia de otros discipulados, vamos a empezar con una alabanza. Y así que dispónganse en su corazón. Sé que tiene la pluma, el lápiz y tiene toda la intención de su ser, pero la alabanza es la administración de nuestra alma, y que esta palabra que pueda recibir también pueda antecederla con esta administración. Cantemos juntos, empezamos cantando y terminamos adorando. En este caso vamos a hacer un canto al Señor como un canto de gratitud y sobre todo una invitación para que entre a nuestras casas. Así que cantemos al Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño, es verdad. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, tócame mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, tócame mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Puedes decir solo una vez más ahí en tu casa, decirle: haz un milagro. Haz un milagro, Señor, en mí, en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mis padres. Haz un milagro. Haz un milagro, Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios.
Así como está, hermanos, oremos al Señor y pidámosle que Dios nos hable en esta tarde. Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, delante de tu presencia, adorándote, buscando tu rostro, tu presencia, Señor, sobre todo implorándote en esta tarde que nos ayudes, que nos hables, Señor, que esta palabra no solo quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Señor, te pido que uses, Señor, a tus siervos, a tus hijos, tócalos, Señor, Señor amado, y que venga ese espíritu de revelación, ese espíritu de discernimiento, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, y ministranos tu palabra, que este discipulado sea de gran bendición, Señor, para nuestras vidas. Yo te ruego desde ya, Señor, bendice cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, que sea dispuesto a escuchar tu palabra. Señor, trae esa enseñanza que tú tienes para nosotros, esa palabra, una sola palabra, Señor, servirá para sanarnos, levantarnos, prosperarnos. Señor, gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, ya les saludé. Sin embargo, quisiera yo decirles y reafirmarles que el discipulado, sinceramente, hermanos, es para fortalecer los lazos que hay entre las familias, entre el pueblo de Dios. El discipulado, Dios nos ha mostrado, es vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es para afirmarlo. Un discípulo es para que quede, hermanos, podamos darle la fortaleza en la fe, la fortaleza en la amistad, la fortaleza fraternal, una fortaleza de amor, pero también ministerial. Que podamos tener ese vínculo, entre los hermanos, los ministros, los líderes, que podamos conocernos cada día más y que podamos afianzarnos en un evangelio genuino, que no tan solo, hermanos, se predique desde una plataforma hacia el pueblo, sino que en nuestras casas, en nuestros hogares podamos conocernos, podamos aclarar dudas y a través de esas dudas nuestra fe pueda ser fortalecida. Por eso es importante, hermanos, que usted se discipule. Mire, no es lo mismo, definitivamente que no es lo mismo lo virtual que lo presencial. Pero de alguna manera, por la fe, hermanos, y por la palabra y el estar en contacto, estar constantemente en contacto a la voz del pastor, a la voz de los hermanos, podemos hacer que eso virtual se haga espiritual y que usted pueda ser fortalecido. Yo lo creo, hermano. Definitivamente que si no lo creyera, yo no estaría aquí. Yo les agradezco a mis hermanos que vienen a ayudarnos en en estas transmisiones, porque es un gran esfuerzo, hermanos, es un esfuerzo, pero que con todo amor y sobre todo con esa convicción de que estamos colaborando, extendiéndose esta palabra que Dios definitivamente la tiene para usted. Así que dispóngase, hermanos, de este discipulado, no lo subestime, tome apuntes. Si tiene preguntas, hermano, ya le he dicho varias veces, ahí está el foro apostólico, que es, hermano, hasta vigilia quieren hacer. No, si tienen alguna duda, hermanos, con toda confianza, usted puede mandarla. Aquí tenemos grandes hermanos, siervos que se dedican al estudio de la palabra y que nos podemos ayudar mutuamente. Quería decirles, hermanos, estamos hablando del libro de Lucas y sobre todo enfocándonos en las casas en donde entró nuestro Señor Jesús. Tomamos, hermanos, la esencia de esa palabra para poder ver qué hizo Jesús en cada una de esas casas, y en cada una de esas casas dejó una enseñanza. ¿Por qué entró? ¿Cómo entró? ¿A qué entró Jesús? ¿Qué es lo que estaba viendo en las casas? ¿Qué es lo que estaba enseñando en las casas? Y hermano, de verdad que, mire, apenas si damos una pincelada, mis hermanos me han mandado sus apuntes, lo que Dios les ha dado, traen pergaminos así de puntos secuenciales que aquí nada más alcanzamos a ver 2 o 3 y nos gozamos, y que anhelo con todo mi corazón quede plasmados. Por ahí vamos a imprimir para que usted tenga esas 12 casas en donde entró Jesús. Veíamos también, hermanos, como la semana pasada estaba aquí nuestro hermano Roberto y estábamos hablando de la casa de Zaqueo. También el hermano Ronnie también terminó un tema que estaba pendiente, y por ahí hay otros temas pendientes. Pero ¿cómo entra a la casa de Zaqueo? Un hombre que era un principal, dice que era un jefe de los recaudadores de impuestos, que vivía en Jericó,
y era un hombre rico. Y la Biblia dice que es difícil, qué difícil es que entrar un hombre rico entre al reino de los cielos. Pero dice, es difícil, mas no imposible. ¿Cuándo se hace posible? Cuando Dios, hermano, ya le pone la mirada en ese hombre rico. Entonces, hermano, algunos de ustedes eran como Zaqueo, o algunos de nosotros éramos como Zaqueos. Nos identificamos con una parte de Zaqueo. Y como en el caso mío, yo me identifico mucho porque cuando yo venía a los pies de Cristo, y alguien que se me interpuso fue la multitud. Yo quería conocerle, yo quería buscarle, pero había una multitud entre mis familiares, entre mis amigos, en la misma religión que tenía, entre también el conocimiento que tenía, hermanos, era un estorbo que definitivamente para poder alcanzarlo tenía uno que subirse más allá, evitar sobreponerse a una multitud. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, quiero pasarle el lugar a nuestro hermano Roberto, que con ansias y con ese anhelo quiere ya poder transmitirle la palabra que Dios le ha dado. Así que, hermano Roberto, le pasamos el tiempo, que Dios lo use y que Dios nos ayude. Amén. Sí, Señor, úsame. Recapitulando lo que vimos la semana pasada, hablábamos del lugar de Jericó, donde decíamos que hubo grandes acontecimientos, decíamos que ahí estuvo Rahab, que fue puesta en la Biblia y que hoy la recordamos por lo que hizo. Igual hubo sanidad para el ciego Bartimeo, estuvo también allí Eliseo, o sea, pasaron varios acontecimientos. Pero cuando hablamos de Jericó, nos imaginamos que están ahí las ruinas de Jericó, y tenemos que saber que Jericó habían pasado ya muchos miles de años en donde fueron derribados esos muros, y la ciudad de Jericó quedó propiamente en ruinas. Entonces esta Jericó, cuando pasó Jesús, ya la Jericó no se veía lo que fue en ese entonces, y se decía que era un lugar de tránsito para pasar a varios lugares de donde anduvo Jesús. Entonces era un lugar donde se comerciaba principalmente el bálsamo y llegaba gente a comercializar. Por eso es que ahí Zaqueo era recaudador, jefe de recaudadores, y tenía gente que le ayudaba. Pero estaba considerada, decíamos, toda esta gente que se dedicaba a recaudar los impuestos, a recaudar lo que era el tributo, se consideraban pecadores, decíamos, porque pues les cobraban de más muchas veces, porque ellos, como les dije en la anterior ocasión, ellos exactamente arrendaban esos impuestos y ellos le daban a Roma una cantidad y ellos podrían cobrar lo que querían. Por eso es que eran muy mal vistos, inclusive para llegar, porque decíamos que Zaqueo era judío, y hoy vemos que en las iglesias, para que llegue un rico, porque decía que era muy rico, y era quizás muy rico por exactamente las acciones que hacía, porque cobraba de más. Y entonces casi en las sinagogas no se veía un publicano, era muy difícil verlo. Sin embargo, para Zaqueo no fue impedimento para él, después de conocer a Jesús, el estar llegando a un lugar que él quería. Al conocer a Jesús hubo una transformación en él. También se dice que Zaqueo, al subir a un árbol, por ser pequeño, impactó a Jesús, y veíamos también que ese hecho que hicimos del Lucas 19, del 1 al 5, nos quedamos exactamente en que Jesús, en lugar de que Zaqueo invitara a Jesús, Jesús le dijo: quiero ir a posar a tu casa porque me es necesario, dicen otras versiones. Hasta ahí nos quedamos, y entonces posteriormente de eso dice que Zaqueo bajó gozosamente. Por eso yo le decía en el inicio que sonría usted, porque le dio gozo a Zaqueo el hecho de que Jesús le dijera que iba a posar a su casa. Y nos vamos al versículo 6, que es donde nos quedamos. Dice: así que se apresuró
en el versículo 19 de Lucas, capítulo 19, versículo 6 dice: así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, diciendo: ha ido a hospedarse en una casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: ven a posar a mi casa. Y lo recibió allí con toda la gente que él iba, con sus discípulos y gente que hubo ahí. Pero pasó una cosa muy interesante. En el versículo 8 dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ahí lo que impacta en este momento es que él, después de recibir a Jesús, como que hubo un redargüimiento. El hecho de estar en nuestras casas donde Dios nos ha invitado a que entremos, han pasado 3 cosas en nuestra vida. Primeramente, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque es el templo y lo llevamos dentro de nuestro corazón desde que lo recibimos. Entró a nuestra casa, al templo del Espíritu, que es exactamente cuerpo, alma y espíritu. Allí ya está Jesús en nuestro corazón. La segunda parte fue el hecho de que nos bautizamos y entramos igual a un sello del Espíritu Santo. Pero ahora en estas casas que estamos estudiando, nos llama mucho la atención que en esta casa de Zaqueo, él no invitó, porque quizás le era muy difícil el pensar que Jesús fuera a su casa, sino que Jesús fue el que le dijo: yo quiero ir a tu casa. Y hoy en este estudio Dios te está diciendo: quiero entrar a tu casa, ya me recibiste en tu corazón, ahora quiero que me recibas en tu casa. Así como vas al templo también, ahí donde me has recibido, ahora quiero yo recibirte, que tú me recibas en tu casa, que abras mi puerta. Zaqueo por eso le dio gozo, pero ahí le redarguyó, porque cuando Jesús entra a tu casa, hay un redargüimiento del Espíritu Santo para ser diferentes. Hoy nos está enseñando toda la palabra, que cuando estamos en nuestra casa, ahorita que ha sido un tiempo precioso, nos ha alimentado mucho más que viniendo al culto. Entonces, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si ya tienes una iglesia donde te congregas, hoy desea que hagas un templo en tu casa, pero que sea una iglesia también, un templo, pero en tu casa con toda tu familia. Fue lo que le pasó a Zaqueo, y ahí pasó el hecho de que él, sin que le dijera nada a Jesús, ni que le dijera a nadie, sino dice que después de que estaban ahí compartiendo y cenando, él se levantó, porque estaban todos sentados, y dice que se levantó, y él dijo: el día de hoy yo voy a dar el 50% de mis ganancias que he tenido, o la riqueza que he tenido. Y si alguien he defraudado, porque él le redarguyó allí Jesús, dice: le daré 4 veces más al que yo quizás le haya defraudado. Posteriormente de esa acción que lo confesó, no le importó quién estuviera, y entonces dice: ese 50% se lo voy a dar a los pobres. Amén. Y finalmente Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fue lo que le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí conforme a la versión internacional que estamos viendo. Entonces yo quiero decirte precisamente que Jesús alzó la vista. Jesús siempre está desde el lugar donde esté, siempre alzando o bajando la vista donde estás para que tú le recibas. También la multitud murmuró mucho y a él no le importó, porque él se ministró ahí en ese momento y la mitad de sus bienes empezó a repartirlas. Y eso yo creo que le impactó a toda la gente, y es la conversión, y nos enseña que
nosotros debemos evangelizar, no nada más a ciertas personas, sino a todos nos mandó a evangelizar. Si hay un rico también, es muy difícil que tuvieras una persona de mucho dinero aquí en Tijuana y que viniera a congregarse a nuestra iglesia, pero es porque no le vamos a evangelizar. Entonces, que no te detengas, el evangelio es para todos. Amén. Ahora, vino Jesús y le dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiere decir que al entrar a tu casa, Él te va a reestructurar, Él te va a manifestar lo que te falta y te va a redarguir para que tú seas una persona muy diferente. Nada más quisiera comentarte, yo igual, que hubo un joven rico, es en el capítulo 19, pero de Mateo, en donde dice que le fue a decir a Jesús, era un joven rico que decía que quería la vida eterna y le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo yo obtener la vida eterna? Pensando que quizás con dinero lo podía comprar. Y Jesús le dijo, realmente pues tú tienes que, para alcanzar tienes que tener los mandamientos. Y le dijo el joven rico, ¿y cuáles son esos mandamientos? Y él le dijo, no matarás, no fornicarás, no codiciarás las cosas ajenas, etc. Y dijo el joven, yo todo lo hago. Dice, honrar a tus padres, yo también lo hago, yo diezmo y ofrendo, sí, yo todo lo hago. Pero cuando Jesús le dijo, muy bien, todo lo has hecho, qué bueno, pues ahora todo lo que tienes de riqueza, dice, ve y véndelo y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que Zaqueo hizo? Él dijo, yo voy a dar el 50% de todo lo que tengo a los pobres. Y aquí cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y después vienes y sígueme, dice ese pasaje que el joven se entristeció y ya no se supo más de él. Quiere decir que allí estamos viendo dos facetas. Una, donde Zaqueo da de los bienes, lo que tú tienes, das de gracia, lo que tienes, que es lo que le redarguyó a Zaqueo, y ya no fue el mismo. En cambio, el joven que era rico, porque también dice que era muy rico como Zaqueo, pero no quiso dar lo que es a los pobres para poder seguir a Jesús. Así es que en esta reflexión, realmente lo que tenemos nosotros que entender es que las riquezas te pueden afectar para no hacer tesoros en el cielo. Es decir, Zaqueo y este joven no quiso tener obras en el cielo, y en el caso de Zaqueo, él atesoró en el cielo las riquezas que Dios da cuando tú te das a tus hermanos. Quiero aportar algo acerca de lo que el hermano Roberto está diciendo. Como era un hombre rico, y dice la Biblia que difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Y el hermano Roberto le estaba comparando con aquel joven rico que Jesús lo llamó. Y algunos se han atrevido a decir que si este joven hubiera dado todo eso a los pobres, tal vez hubiera sido un apóstol, hubiera sido un siervo del Señor, un galardón debió haber tenido, pero por no desprenderse de las riquezas, él se apartó y de ahí ya no se volvió a saber más de él. Pero me llama la atención que el nombre de Zaqueo significa puro, significa inocente. Entonces por eso nosotros tenemos que creer esto, hermanos, y es algo que nuestro apóstol nos ha enseñado, es algo que debe de ser muy cimentado en nuestros corazones. Hay 3 tipos de salvos: los que ya vienen, hermanos, predestinados, los que vienen optativos, y los que, hermanos, ya vienen, algunos que ya vienen perdidos, se podrían decir. Pero los optativos son aquellos que sí se pueden perder, tienen la opción de que no entreguen la salvación o que la puedan perder. Pero
los predestinados no. Y yo creo que Zaqueo ya era un predestinado, porque ahí dice su nombre puro o inocente. O sea que desde chico ya él había sido llamado, pero las riquezas, pero por andar en esos tipos de trabajos. Aquí también tiene usted que analizar, hermanos, el tipo de trabajo que usted está ejerciendo, desarrollando, practicando. Puede que eso no salga la pureza en usted, porque cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, le dice, me es necesario entrar en tu casa. Zaqueo ya estuvo suave de que andes de aquí para allá, de que andes brincando como cabra y de que andes robando a la gente. Tú eres un inocente, tú eres un puro, tú eres un hijo mío y es necesario que vengas aquí. Cuando entra a su casa, hermano, se le cayó esa vestimenta de cabra, se le cayó esa vestimenta de saquear, y entonces empezó él a decir, a salir algo de él, como diciendo, ay, esto ni los mejores riquezas, ni las mejores comodidades que he tenido, ni los mejores vinos, ni las mejores parrandas me han dado una satisfacción, y se le cae eso. Pero ¿por qué se le cae? Porque dentro de él había una pureza, dentro de él ya estaba llamado, predestinado para ser salvo, ese día ya estaba. Ahora, ¿por qué no podía llegar ese día? Porque había una multitud, porque había dinero. Hay veces, hermanos, eso, y sobre todo el trabajo que él tenía. Entonces el dinero, el trabajo, la fama, la lana o las damas pueden impedir que alguien pueda convertirse genuinamente. Pero, hermanos, la faceta, aquel hombre que veían, allá va el cobrador de impuestos, aquel hombre odiado, aquel hombre repugnable, aquel hombre, hermanos, que aparentemente él disfrutaba de una vida de riquezas, era un hombre miserable. Y sobre todo, ¿por qué le digo miserable, hermanos? Porque usted puede ver en Jericó, en Lucas 10:30 se habla de unos ladrones. Cuando baja un hombre de Jerusalén a Jericó, en Jericó le dan una golpiza, una rastriza, pero estaban en Jericó. Quiere decir que esos hombres eran de Jericó. ¿Qué hay en Jericó? Ladrones. Vemos en Josué capítulo 2, versículo 1 a Rahab. Rahab vivía en Jericó. ¿Qué era Rahab? Era una ramera. Hermanos, ella no cubrió a aquellos espías de gratis. Ella les cobró algo. Obvio, no intimaron con ella, o sí intimaron, pero no en tener algún otro tipo de relación, pero ella les cobró. Ella era astuta y ella buscó su salida, y hermanos, después dice que ella habitó con ellos, una ramera habitó con ellos por la astucia. Pero ¿en dónde estaba? Vivía escondida en las murallas de Jericó. Veíamos, mire, hermanos, ya por ahí podemos meternos a más. A lo que voy es de que Jericó vivía también en Jericó también vivía Zaqueo. Quiere decir, hermanos, que de él tenía una parte de ladrón, de él tenía una parte de ramera, o ramero era, o ramerito, no sé, hermano, porque era chiquito, pero él le gustaba eso, el engaño, el quitar, el usurpar, porque estaba en Jericó. Pero él era realmente un santo. Así muchos de nosotros, hermanos, podemos ser como Zaqueo, o nuestros familiares pueden ser repugnables, pueden ser ricos, pero no dejemos de estar clamando por ellos. No dejemos de estar buscando, porque va a venir un día en donde Cristo se le manifieste. Va a haber un día en donde ellos quieran buscar al Señor, se suban en un sicómoro. Hermanos, sicómoro, estaba buscando el significado de sicómoro, y no sé si usted ya sabe qué significa sicómoro. No sé si sepa, pero si no lo sabe, yo tampoco sé. No, aquí busqué, hermanos, y viene una palabra compuesta, una palabra mixta, que significa sicom, que significa higo, y moros, que significa moral. Hermanos, de alguna manera él se tuvo que despegar de la tierra, él se tuvo que subir a un árbol, él se tuvo que subir a alguien que tenga una moral, alguien que tenga un alimento de moralidad, porque eso es el higo. El higo también se usaba como un bálsamo. Y hermanos, algo le dieron, un bálsamo, encontró en ese sicómoro, en un árbol, que se pudo subir en él. Y eso puede ser usted, un árbol frondoso, con alimento, con higos y con cierta moral que pueda proyectarlo para que él vea a Cristo. Una vez que conoció a Cristo, las cosas cambiaron. Ese Zaqueo, o saqueíto, o saqueador, no sé cómo le quiera llamar, hermanos, hasta ahí llegó su corrido, dicen por aquí, por Tijuana.
Llegó hasta ahí, terminó el saqueo y empieza, hermanos, ahora dice, como diciendo, y todo eso dice, ¿a cuántos? Porque ya ahora, primero cuando invitó a la gente, dice, este me debe, este también me debe, este es otro cliente, no, aquí están todos. Pero cuando Cristo entra a su casa y cuando se le caen las escarchas, ya no los ve con esa, como un lobo y veía las ovejitas. Ahora decía, híjole, yo le robé a aquel, y a aquel también le robé, y a aquel otro, y a todos. Entonces dijo, no más, ya, prefiero quedarme pobre y prefiero entregar mis riquezas que a seguir engañando, porque hoy entró a Cristo a mi casa. Cristo hizo un milagro en la casa de Zaqueo. Oiga, hermanos, usted puede ver también que había en Jericó. Usted busque Josué 6:18, dice que había anatemas. Dice ahí, le dijeron, todo el que agarre cosas de Jericó, hablando de cuando se cayeron las murallas, será anatema y maldición para el pueblo de Dios. Y de ahí agarró Acán el lingote, el manto babilónico, el lingote de oro y las lingotes de plata. Pero las agarró ¿de dónde? De Jericó. Allá había anatema, allá había maldiciones. Y entonces quiere decir, hermanos, que Dios vino a romper toda maldición, vino a romper todo ese hechizo, porque el dinero sí engaña, hermano. El dinero, dice la Biblia, que no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al dinero. Y entonces ahí se le quita y se le cayó el manto que tenía, y entonces nació, revivió un nuevo ya Zaqueo, que era un puro, resurgió la inocencia y la pureza que había en su corazón. Yo quería comentarle eso porque de verdad que cuando entró, tal vez, hermanos, en nuestra casa puede haber un saqueo, o tal vez puedan haber dos, o una familia de saqueitos, y que Dios pueda ayudarnos, hermano. Amén. Amén. Así que le pasamos la palabra al hermano Roberto. Sí, nada más quisiera comentar al respecto. Pues normalmente en cada estudio que hacemos se buscan los beneficios que hay en cada estudio. En este caso, el estudio de Zaqueo, yo lo resumí exactamente en algunas partes importantes, pero me llamaba la atención que cuando yo vi la palabra de Zaqueo, dice, bueno, pues, ¿qué quiere decir? ¿Será que le pusieron saqueo porque saqueaba? ¿Sí? Y me fui a lo que significa, y realmente nos llevamos la sorpresa de que es puro e inocente. Entonces muchas veces el nombre es muy importante. Yo, por ejemplo, me llamo Roberto y quiere decir brillante. Analice usted su nombre, porque muchas veces el nombre también puede traer ciertas cosas que nos pueden afectar dentro de lo que es nuestra vida. Dentro de los beneficios que hay al estar en este estudio de la casa de Zaqueo, primeramente es que tenemos que impactar a Dios. Tenemos que impactar a Dios para que Él, como impactó Zaqueo subiéndose a un árbol, no midió precisamente su estatura, sino que buscó la manera, todo obstáculo que usted tenga, que no se le detenga nada para poder ser impactado y impactar a Dios, para que Dios lo oiga y lo vea, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero que le impacte usted. El segundo es, dentro de las conclusiones, es que Jesús desea que tú abras tu casa. Yo les decía la semana pasada que si tú abres tu casa, hay la oportunidad de que tengas una iglesia en casa. Hoy en este último tiempo ve todas las predicaciones, dicen, falta poco tiempo, prepárate. Y la única manera de prepararte no es nada más en la iglesia, no es nada más evangelizar, sino en tu casa. Es la parte importante para que subas a toda tu familia a tu barca y lleguemos exactamente a ese Canaán, o lleguemos exactamente a ese arrebatamiento que todos buscamos. Igual, aceptar con alegría todo lo que hay, como lo aceptó Zaqueo al haber sido redarguido. Él ya no fue igual porque fue alegre en todo momento. Y eso me da la oportunidad de decirte que sea alegre a pesar de todas las cosas que te pueden estar pasando, ¿sí? Toma alegría, porque dice también su palabra que demos gracias en todo. Y finalmente es de que seamos generosos.
tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque Él, siendo tan rico, se despojó con el 50%, y que ya es decir mucho para alguien que había llevado su vida con una riqueza grande. Amén. Yo quiero comentar algo que miraba también, es que pues lo que comentaba el hermano añadiendo, irónicamente, ¿no? Su nombre significaba inocente, y pues los recaudadores pues de alguna manera en aquel tiempo, no quiero decir que en este tiempo, ¿no? Tenían mala fama. Entonces veo que Jesús muchas de las veces pues Él quiere, como decía el hermano, entrar, ¿no? Entrar a nuestra casa. Otra de las cosas que veo ahí, que al ver que Jesús iba a entrar a la casa de Zaqueo, murmuraban porque, bueno, en aquel entonces los judíos pues no se juntaban, o trataban de no juntarse ni con publicanos ni con pecadores, ¿no? Entonces Zaqueo era tenía mala fama, ¿no? Entonces ver que Jesús iba a la casa de Zaqueo, pues murmuraron. Entonces yo no sé si Zaqueo, cuando menos si Jesús iba a mi casa, si iba a ir a mi casa, pues qué incomodidad, ¿no? Saber que Jesús va a tu casa y que va a conocer de cierta manera qué hay en tu casa, qué desorden hay ahí en tu casa. Como comentaba ahorita mi pastor, él era de Jericó y seguramente tenía pues cuadros, esculturas, que no honraban seguramente pues a Dios, ¿no? Entonces a eso quiere entrar, como decía mi hermano Roberto, Dios quiere entrar, Jesús quiere ir a tu casa y quiere estructurar tu casa como de acuerdo a su voluntad. Entonces veía que Jesús, la gente pues lo criticó, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada pues a que no se juntaran con pecadores. Inclusive Jesús hablaba con las mujeres, ¿no? Vemos que Jesús habló con esta pecadora de la cual salieron 7 demonios, que la liberó de 7 demonios, la prostituta. Entonces Jesús vino a romper estructuras, ¿no? A romper estructuras religiosas, y lo vemos también aquí con Zaqueo. Veía otro punto que la santidad, bueno, en aquel entonces pues Juan el Bautista pues era considerado como profeta, ¿no? Como profeta de Dios, pero la santidad de Juan el Bautista no era la misma que la de Jesucristo, ¿no? La de Jesucristo pues muchas veces nosotros pues nos es difícil acercarnos, y más a las personas pues ricas, ¿no? Porque pues suponemos que lo tienen absolutamente todo, las riquezas nos dan, o les dan, ¿no? Les dan absolutamente todo. Pero Dios nos da aquí su palabra nos da una enseñanza muy, muy extensa, ¿no? Muy extensa acerca de que también los ricos pueden llegar, ¿no? Al reino de los cielos. Sí, casi que dice, los ricos también lloran. Casi que quería decir eso. Pero mire, hermano, definitivamente que hay muchas cosas a hablar de Zaqueo, de lo que significa, porque Zaqueo, porque en Jericó había otro ciego que era Bartimeo, que decía el hermano Roberto, y Bartimeo es hijo de Timeo, y Timeo es tratado con honor. O sea, que había un ciego mendigando, pero que era un hijo de honor, y que también estaba ahí. Entonces, de verdad que Jericó, así como, porque ahí estaba el lingote del manto babilónico, quiere decir que ahí tenía también atrapado a varios siervos de Dios, ministros, y los tenía esclavizados. Pero por ahí sería otro tema, yo creo, que hablar de los moradores de Jericó. Y eso lo hablaremos en otra cosa. Yo quisiera pasar a la otra casa, hermanos, porque el tiempo se nos va muy rápido. Y yo quisiera que vamos a hablar de hermanos de otra casa que de verdad me sorprende. Yo nunca designé así a los temas, porque yo sí se los designé, pero no se los designé conforme a la edad, conforme al nivel espiritual, conforme a la santidad, conforme a la cercanía, lejanía. No, simplemente Dios
me puso quién, pero cada uno de ellos, hermano, créame que se identifican, cada uno de los discipuladores se identifican con el tema con el cual yo les di. Así que esta tarde vamos a hablar de la casa de Jairo, una casa, hermanos, en donde sucedió un milagro extraordinario en una niña, en una hijita que de verdad estaba muerta, estaba totalmente desahuciada, enferma, lloraban triste y amargamente, pero sin más ni menos queremos pasarle el tiempo al hermano Manuel, que por eso vino hoy y que tiene ansias así de compartir esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. Así que hermanos, ahí dispónganse y que el hermano Manuelito sea usado esta tarde por el Señor. Amén, hijo. Amén, amén, pastor, gracias. Bueno, pues a mí me tocó la bendición de hablar de la casa de Jairo. Ya vimos cómo llega a la casa de Zaqueo y pienso que pues que Dios quiere entrar a tu casa. Dios así como entró en un día a mi casa, llegó y hizo ahí pues una serie de organizaciones ahí en mi casa, en mi vida. Pues así también quiere entrar en tu casa. Solamente necesitas ser humilde, ¿no? Humilde, y precisamente es uno de los puntos que tengo aquí que Jairo tuvo que tener, ¿no? Dice la Biblia que en Marcos 5:21, voy a darle lectura, 5:22, dice: y vino pues uno de los principales de la sinagoga. Uno de los principales de la sinagoga quiere decir que no nos relata si qué cargo tenía en aquel entonces Jairo. Solamente dice que era un principal de la sinagoga, quizás era, no sé si sacerdote o no sé, no lo relata la Biblia, pero dice que ¿qué mueve a Jairo? ¿Qué mueve a Jairo a ir a Jesús? Dice que Jairo tenía, bueno, ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesús? Dice que en nuestra aflicción lo vamos a buscar. Exactamente esa palabra se hace carne en cada uno de nosotros antes de que llegáramos a Jesús. Nos pasó algo de alguna manera, vicios, un problema. Y pues no, el caso de Jairo era un problemón, ¿no? Yo lo llamo de esa manera. Tenía enferma de muerte a su hija. Enferma de muerte a su hija. Entonces, ya si una cuestión tan grande, un problema tan grande, no te mueves porque de plano ya pues es muy difícil que te mueva, ¿no? Creo que los hijos son parte importante de nuestra vida, ¿no? Entonces dice: el sufrimiento y la desesperación se hacen presentes en la vida de este hombre tremendo. Dice, era un principal de la sinagoga en su tiempo. Llega a su vida algo de suma importancia. Suma importancia, pienso que a veces no es suficiente, ¿no? A veces Dios nos habla antes de convertirnos. Dios nos habla de una manera, de otra manera, de otra manera. Y si Dios nos pone el ojo, Dios te va a traer de una manera u otra. Bueno, coincidiendo con Zaqueo, Jairo era un principal, seguramente pues tenía dinero, tenía posición, tenía riquezas también, igual como Zaqueo, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil para los ricos o para cualquier persona a veces no, o no podemos tener dinero, pero tenemos un corazón muy altivo en la cual no nos permite acercarnos a Jesús. Dice, pues yo no necesito, cuando menos yo decía eso, ¿verdad? Yo cuando estaba en mis vicios, andaba en el mundo, decía, yo no necesito de Dios, de Jesús, y menospreciaba, ¿no? al pueblo de Dios, menospreciaba a los cristianos, decía, bueno, pues se ven que son buenachones, se ven que son buena onda, pero hermano, así decía, se ven buenos, pero son ignorantes, ¿verdad?
Hermano, decía, ignorantes, hermano, por favor. Entonces uno tiene una altivez de corazón tan extrema que eso no nos permite acercarnos a Dios, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Mira de lejos. Entonces, pues Jairo, pues era un principal. Él no tenía ninguna necesidad. Él conocía seguramente la ley de Dios. ¿Sabe? Era principal de la sinagoga. Conocía la ley de Dios, pero no le bastó. No le bastó, ¿verdad? No le bastó para que sanase su hija. Fíjese que quiero observar algo conforme a lo que usted decía, cómo Dios llega a lo más importante o lo más valioso de tu vida. Cuando llegó a la casa de Zaqueo y lo que se desprendió Zaqueo, porque Dios nunca le dijo, nunca le pidió algo, siempre espera algo. Y él como que dijo, el dinero, Zaqueo, para ti es lo más importante, así que tienes que dejarlo. Llega a la casa de Jairo y lo que le dice, lo más importante que tienes es tu hija, pues entonces vamos. Por ejemplo, vemos la cárcel de Capernaum, dice que llega y él conociendo los pensamientos, entonces ¿qué dice Dios? Lo más importante son tus pensamientos, y como que ahí Dios ministra, Dios toca, Dios redarguye, para que uno se desprenda de aquello que consideramos importante. En el caso, como decía también Jairo, ¿qué puesto tenía? O Zaqueo, ¿qué puesto tenía? Tal vez esas son cosas que se interponen para que Cristo llegue a nuestras vidas, a nuestras casas, y que debemos de considerarlo para poder tener esa comunión con Dios. Eso es lo que quería comentar. Amén. Y dice la Biblia, leo, y vino uno de los principales de la sinagoga, Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Cómo iría Jairo? Yo creo que como era un principal, les cuesta más trabajo. Bueno, a todos nos cuesta, ¿no? Trabajo, pero le ha de haber costado trabajo, porque el cargo que tenía, pues tendría que él desprenderse de su cargo, de sus vestiduras, como quien dice, como David, que tuvo que desprenderse de sus vestiduras de rey para poder danzarle a Dios. Yo creo que muchas veces yo veo aquí que este hombre se desprendió y se humilló y eso genera pues la humildad en él para que Jesús lo mire, pueda mirarlo. Dice, recordemos que Dios exalta al humilde y mira al altivo, lo mira de lejos. Entonces, si tú quieres misericordia de Dios, obviamente necesitas ser humilde. Necesitamos, para acercarnos, tener muchas veces, como decía, primeramente la condición. La condición a veces dice mucho. Jairo, su hija, estaba pues muy enferma, y eso lo llevó a tomar la decisión de ir a correr a los pies de Jesús. Yo veo, aparte de la humildad de Jairo, porque para acercarse necesitamos humildad, pero una vez que Jairo llega, uno quiere los milagros rápidos, hermano. Así, sencillo. Uno quiere casi siempre en las peticiones de Jesús que le hacemos, que se hagan rápido, ¿no? Y más una de esas, una de muerte, pero Jesús siempre, antes de hacer algo, el fin que tú quieres alrededor de ti, siempre saca. Siempre cuando uno tiene una aflicción tan grande, hermano, siempre creo que brotan cosas, ¿no? Y en este caso a Jairo le tendría que brotar la paciencia. Leo, en los relatos de Marcos 5, 21, 43 y Lucas 8, 40, se puede ver la gran paciencia del dominio propio que Jairo tuvo en tener que esperar la respuesta de Jesús. Pues nos relata que una mujer recibió un milagro y atención del Señor antes que él. Imagínese, hermano, yo me imagino imagino el cuadro, y tú estás con Jesús, ya te postraste, ya estás humillado, ya estás llorando,
y ya quieres tú la petición que le hiciste. Entonces Jesús voltea, llega esa mujer y él ve el cuadro de cómo es sanada esa mujer, de qué forma es sanada, que tenía también 12 años, tenía 12 años de estar enferma. Entonces yo veo a Jairo ahí que pues, tuvo que tener paciencia, una de dos, o me quedo o me voy. Porque me quedo y tengo paciencia a que Dios conteste mi petición, a que Dios me haga caso, a que rogando me haga caso, o me voy, hermano, no hay más. Y pues Jairo se queda, ¿no? Jairo se quedó. Al mirar cómo era sanada aquella mujer y que cuando de Jesús salía poder y la fe de aquella mujer había sido conducto para ser sanada, la fe de Jairo pudo haber aumentado en gran manera. Y cómo no, hermanos, ¿quién pudiera decir que no aumentara su fe si viese un milagro de esa magnitud? Una fe tan grande, la fe tan grande de esa mujer permitió que Jesús la sanara, hermanos. Pero también yo veo que hablamos ya de la humildad que tuvo que tener Jairo y de la paciencia también que tuvo que brotarle, hermano. Entonces, pero muchas veces, hermano, uno tiene a lo mejor años haciendo una petición a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes tú, hermano, que me estás viendo en casa, haciéndole una petición a Dios? Yo tengo varios años haciéndole una petición. Y si me conoces poco o mucho, te darás cuenta que este tema habló sencillamente a mi vida. Sencillamente, ¿por qué? Porque yo tengo una petición que le hago al Señor. Y muchas veces me identifiqué mucho con Jairo porque uno muchas veces es tentado. Porque tú ves que a veces la gente, los hermanos reciben su petición. Y pues te puede llegar a angustiar y decir, Señor, ¿y la mía? ¿Y la mía, Señor? Pero es ahí que Dios te está probando la paciencia, hermano. Te está probando y muchas de las veces te puede brotar una raíz también de envidia, hermano. Dicen por ahí una envidia santa, que no creo que exista, la voy a ser sincero. ¿Cómo la ve, pastor? No, pero entonces te puede brotar, hermano. Entonces uno en ese desierto y en ese camino, uno necesita tener paciencia, hermano, paciencia y para que no broten, ¿no? Voy a la cita. Dice que era un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho y diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, la mujer que le hablaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho. Los médicos, había gastado mucho en médicos, había gastado todo lo que tenía en médicos, había aprovechado antes, pues le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó el manto, porque decía, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salvo. Imagínense, Jairo, esta ya recibió. Yo llegué primero pues yo llegué primero. Yo le estoy rogando desde hace mucho, de años, quizás años, hermano. Tú en tu casita a lo mejor tienes una petición y tienes años rogando. Déjame decirte que Dios tiene la respuesta, pero en su tiempo. Jairo tuvo que esperar y quizás tú has visto que hay gente que si tú estás enfermo o tienes alguna otra petición o un hijo que no ha venido a los pies de Cristo, sigue rogando, no te canses. Tienes que tener paciencia. Otro de los caminos que tuvo que recorrer Jairo, pienso yo, pues fue
el camino de la fe es un reto, hermano. Es un reto. Amén. Fíjese, hermano, antes de que siga avanzando aquí, yo veía, y conforme estaba hablando el hermano Manuel, sinceramente, hermanos, que si hay peticiones, como dice, podemos tropezar. Hay un salmista que dijo, yo casi mis pies resbalaban cuando veía que, en el caso de él, es que los impíos prosperaban, y él que buscaba las cosas de Dios y aquellos que ellos estaban prosperando. Pero sí puede venir ese estorbo, y yo creo que Dios, ¿qué le enseñaría? O sea, yo creo, hermanos, que Jesús sí se daba cuenta. Yo creo que veía cómo cree que llegó Jairo con Jesús. ¿Cómo cree que llegó? Señor, te ruego. Mire, cuando él hablaba de humildad, de humillarse, era un principal. Hermanos, imagínense, ¿cuánto cree que gane un sacerdote de una iglesia católica? ¿Cuánto cree que gane? ¿Tendrá un salario mínimo? O un cardenal, hermano. ¿Cuánto cree que ganen? Entonces, hablando de un principal de la sinagoga, un jefe, un magistrado, no estamos hablando, hermanos, era un hombre que tenía dinero, tenía poder. Y aparte, hermanos, ¿cómo se miraría, por ejemplo, que un sacerdote, porque ahora hay sacerdotes que tienen hijos, pero ponga usted que tiene hijos y está muriendo, y que venga con sus vestiduras a ver a Jesús? ¿Qué iban a decir de él? Pero él no le importó su doctrina, su posición, su cargo, su rango, por el amor de un hijo. Por eso el hermano Manuel decía, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer por tus hijos? Y cuando uno, hermano, le dan en donde más nos duele, uno tiene que pasar por situaciones quizá humillantes, y Dios te confronta y Dios te está probando en todo eso, y ahí es en donde tu fe se va a fortalecer. Ese era una autoridad, era un magistrado que tenemos nosotros que considerar, hermanos, porque no puedes bajar la guardia. No puedes. Y cuando hablamos de muerte, acuérdense que hablamos de separación, de divorcio. Podemos tener hijos que están divorciados de Dios, separados de Dios, que un día le conocieron, ahora se están yendo, ahora están en el mundo, están perdidos, y uno dice están muertos. Pero llega un Jairo, hermanos, un siervo que sí creía en Dios, aunque tenía una doctrina. Entonces hizo a un lado toda su doctrina, toda su fe. Mire, tal vez usted diga, no, pues ¿quién no lo va a hacer? Pues hay gente que no lo hace. Por ahí hubo un testimonio de un hombre que era testigo de Jehová. Y ese hombre, hermano, no creen en milagros. Y su hijo tenía un virus que se le metió a través de comer comida de cerdo. Ahí anda el video en YouTube. Y por años, hermano, y él le decía, no, pues si Dios no te puede sanar, no te vas a sanar. En lugar de sanarlo, en lugar de buscar medicina, lo fue a refugiar un granero, ahí para que él gritara de dolor, se revolcara, ya no lo atendía. Se murió ese muchacho. Llegó, dice que él cuando abre los ojos, todo era blanco, todo era paz, y lo que alcanza a ver es unas sandalias, ahí sus rodillas se doblan, y entonces lo que empieza, antes de ver eso, empieza a reclamar ahí, y diciéndole, ¿por qué me engañaste, Padre? ¿Por qué? Hermanos, no quiero darle todo el testimonio, pero usted lo puede buscar. Dice que ahí Dios lo regresa, y lo regresa sano, sin nada. Y entonces va con su papá y le dice, papá, aquí estoy. Y su papá le cierra las puertas, le dice, tú no, eso fue del diablo, lo que te pasó es del diablo. Hermano, él era líder de esa denominación. No pudo humillarse, no pudo creer en Cristo, no pudo buscar ayuda para su hijo. Por eso le digo, hermanos, lo que hizo Jairo, aparentemente todo lo podemos hacer, pero no es cierto. No todos pueden hacer eso. Hay hombres que no pueden dejar, hermanos, su condición, su pecado, su iniquidad, la querida, la amante, por el amor de un hijo. No lo puede. Ve que su hijo ya se está perdiendo de la escuela, se está metiendo en drogas, se está suicidando, y él no puede dejar ese pecado, no puede dejar las drogas, no puede dejar el vicio, la tomadera, las malas palabras. Cuando ve que sus hijos se están alimentando de esas malas actitudes, hermanos, de verdad que hay que considerar que Jairo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que su hijo viviera. Y creamos, hermano, busquemos a Dios para que nuestros hijos vivan, y vivan sobre todo de esa esencia que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tanto estás dispuesto? Decía el hermano
le estaba haciendo, él es el culpable. No, le estaba diciendo, ¿qué tanto estás dispuesto a rogar, esperar por tu hijo? No dejemos, hermano, no dejemos, aunque tus hijos estén ahí, hay que seguir orando por ellos, que ellos hasta que ellos tengan ese camino y aún todavía estemos ya grandes y en el camino hay que seguir orando. Jairo, hermanos, es un ejemplo de cómo buscó, perseveró, pero se humilló, dejó todo, hermanos, por nuestros hijos. Si tenemos hijos así, si estamos en esa condición, definitivamente vale la pena, hermanos, rendirnos a Cristo. Yo creo que el canto que vamos a cantar es Yo me rindo a Él. Una vez más, ¿cuántas veces tenemos que hacerlo? Entregarnos. Este hombre, hermanos, rogaba a Dios, rogaba. Usted, mire, hemos hablado de la oración, hemos hablado de las facetas de la oración, estamos hablando de las peticiones, de la oración, del clamor, pero hay una parte que es el ruego, hermanos, es el ruego, y el ruego sí viene con lágrimas, y el ruego sí viene, hermanos, ese ya es un derramamiento de nuestro espíritu, en donde ya no hay fuerzas, y en donde uno le queda nada más rogarle a Dios. Él estaba rogando, insistiendo, rogaba para que su hija viviera. Y aún, como dice el hermano, otros se sanaban, otros hijos regresaban, otros milagros acontecían. Y él, que había llegado al primer lugar, hermanos, lo dejaron hasta la cola, viendo cómo sanaban. Y su hija cada día no veía, pero esa promesa que Jesús le había dado, la cumplió. En el momento menos inesperado llegó a su casa y vamos a ver otras cosas que sucedieron ahí. Entonces, yo quisiera ir cerrando, hermanos, en este poco tiempo que ya tenemos. Quiero pasarle el tiempo al hermano Roberto para que se despida y también con una conclusión, y también igual al hermano Manuelito para que se despidan con una conclusión. Pero, hermanos, de verdad, Jesús va a entrar a nuestra casa. Y también vamos a terminar también con un canto. O sea que entre todas las cosas que nos quedan por hacer, unas 2 horas mínimo. No se crea. Así que, hermano Roberto, concluyamos y despidámonos. Pues sí, hermanos, pues nos despedimos aquí después de este momento hermoso que Dios nos dio oportunidad, reflexionando que Dios está buscando que tengas tu fe. En el caso de Jairo, le hizo que creyera, que tuviera fe. Quizás hoy no lo tenemos físicamente a Jesús, pero tenemos ministros, tenemos gente que Dios ha definido y determinado, y todavía puede haber grandes cosas. Y como decía el hermano Manuel, si tu petición realmente ha sido no escuchada, quizás no lo pienses así. Ten la fe, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, que tu caso, que aquí en el caso de Jairo estaba muerta ya la niña, le habían dicho, ya está muerta, ya para qué sigues al maestro, pero él siguió y escuchó la voz de Jesús que le dijo, espérate, yo voy a ir a tu casa. Él ya sabía que estaba muerta, sin embargo, él sabía que estaba dormida y la resucitó. Entonces, la reflexión es que sigamos escudriñando las casas de lo que nos dice la Biblia, porque cuántas casas no debió asistir Jesús y que no están escritas, porque diario él va y se posaba en algún lugar. Imagínense, fue lo más relevante, lo que tenemos, o lo más impactante, pero cuántas cosas no pasaron. Así es que no te fijes en lo que ya pasó, sino fíjate en el presente, cómo está tu casa, cómo verías tú al recibir a Jesús y ponerte a cuentas al respecto para que Él pueda entrar a tu casa y nunca se aleje de ti y cene contigo. Amén. Hermano Manuel. Amén. Pues sí, la paciencia aquí con Jairo juega un papel muy importante, y tienes que tener fe. Cualquier petición que tú le estés haciendo a Dios, por más que por tanto tiempo, esta mujer que se encontró con Jesús tenía 12 años. Entonces no quiere decir que nosotros vamos a durar 12 años, o sea, no hay que pensar de esa manera, ¿no? Hay que creer que lo vamos a recibir, hay que creer que vamos a recibirlo y Dios lo hará, seguramente lo hará en el tiempo exacto, en el momento, pero mientras Dios trata con nosotros, Dios te bendiga.
Amén. Entonces, creámosle, hermanos, conforme entró a la casa de un Zaqueo a restaurar un alma, pero entró a la casa de un Jairo a revivir a un hijo. Así que, ¿cuál es tu petición? Dios la va a atender. Deja que entre a tu casa. Deja que haga un milagro en tu casa. Como el canto que vamos a cantar y entonar. Así que dispóngase, hermano. Vamos a entonar un canto y oramos, nos despedimos. Pero sobre todo que esta palabra quede ministrada en tu corazón. Cualquier situación que tengas, cualquier situación, Dios ahí te va a sanar. Dios te va a parar ese flujo de sangre. Dios va a detener esa enfermedad que te está descalificando, debilitando, y Dios te va a fortalecer sobre la roca. Así que cantemos el canto. Cierra tus ojos ahí, dile a Jesús: entra en mi casa. Entra en mi casa, como en la casa de Zaqueo, como en esa casa donde hiciste un milagro. Cantémosle a Dios. Cantémosle. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Díselo, díselo. Necesito de ti, oh Padre. Con todo tu ser. Soy pequeño y ¡aleluya! Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Díselo con todo tu corazón, con esa fe, que venga obrando en tu casa, haciendo un milagro, restaurando tu alma, trayendo a los hijos, sanándolos. ¡Aleluya! He aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entro y ceno con él, y él cenará conmigo. Tengamos esa comunión esta tarde con el Maestro, con el Príncipe, el Rey de Reyes, del Alfa y el Omega, el principio y el fin, con Jesucristo, Jesús de Nazaret. Haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro. Aleluya. Entra en mi vida, tócame mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro, dile. Haz un milagro en mí. Aleluya. Haz un milagro en mí. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por permitirnos, Señor, compartir esta palabra. Pero te damos gracias porque sabemos que estás entrando a las casas. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que nos llevaste a nuestras casas, Señor, para estar ahí con nosotros. Y que esta tarde, Señor, vengas obrando poderosamente, Señor, en tu iglesia, en ese corazón contrito y humillado, en ese corazón, Señor, que está dispuesto, Señor, para poder adorarte, buscarte, alabarte. Señor, obra en nuestras casas, en este discipulado, Señor, que tú te manifiestes, que vengas ministrando nuestra alma, sobre todo fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra comunión, nuestra relación ministerial, nuestra relación
de hermandad familiar. Ven fortaleciendo, Señor, nuestra fe, Padre, en esta tarde. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. Atiende cada petición en las casas, en las familias. Atiéndela, Señor. Súplela. Glorifícate, Señor. Sobre todo te pedimos por nuestros hijos, que tú toques, Señor, sus cuerpos, toca sus almas. Señor, ministralos, manifiéstate, que tengan una comunión contigo, que puedan tener una experiencia, sean bautizados con tu Espíritu Santo. Aquellos, Señor, tus hijos que sean bautizados, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, aquellos que son principales de las casas, principales de las sinagogas, Señor, que pongas el sentir como el hacer de seguir rogando por esos hijos que están, Señor, separados de ti, para que vuelvan a casa, para que vuelvan a tu casa, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, hermanos, edificándonos con el discipulado y nos vemos, hermanos, el día de mañana. Primero Dios, para seguir estudiando la palabra. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.